Imagina recibir la orden de desaparecer, borrar tu nombre, dejar atrás tu vida, aprender a vivir en una mentira. La muerte de León Trotsky se recuerda por el piolet, pero todo empezó años atrás con una misión cuidadosamente planeada. Si alguien pregunta, llevas meses siendo ese hombre. En 1940, desde su exilio en México, Trotsky no dejaba de señalar a Stalin como un traidor a la revolución. Mientras siguiera vivo y alzando la voz, era una amenaza para Moscú. Instalado en una casa de Coyoacán, se protegía tras muros y guardias armados. Entrar por la fuerza era casi imposible, así que se decidió tomar otro camino para llegar a él. El encargado fue Ramón Mercader, un hombre que había luchado en la Guerra Civil Española y tenía lazos directos con los servicios de inteligencia soviéticos. Su madre, Caridad Mercader, agente del NKVD, desempeñó un papel decisivo en el camino que llevó a su hijo hasta aquella misión. Confío en ti. Sé que lo harás bien. Ramón dejó atrás su vida y adoptó una identidad falsa. Para entrar en la órbita de Trotsky hacía falta una persona que legitimara su presencia. Esa persona fue Silvia Aguelov, una intelectual trotskista de Brooklyn. Mercader se acercó a ella en París bajo el nombre de Jacques Mornard, supuesto hijo de un diplomático belga. Así entró en su vida y se ganó su confianza. Cuando llegó el momento de entrar en México, tuvo que adoptar otra identidad. Frank Jackson consiguió encontrar la forma de explicarle a Silvia aquel cambio sin despertar sospechas. Está bien, pero se acabaron los secretos. Durante casi 2 años mantuvo viva aquella mentira. Siguió a Silvia hasta México y se convirtió, a ojos de todos, en su prometido. Un hombre amable que llevaba dulces a los guardias mientras aprendía los ritmos de la casa. El 20 de agosto de 1940, Mercader acudió a la residencia. Traigo el artículo del que le hablé. Déjelo, lo leeré. Preferiría comentarlo con usted ahora. De acuerdo, veamos. ¡Me ha utilizado! ¡Mátalo! Trotsky fue trasladado al hospital, pero murió al día siguiente. Mercader fue condenado a 20 años de prisión en México, manteniendo un silencio absoluto sobre su identidad durante años. Tras su liberación en 1960, viajó a Cuba antes de establecerse definitivamente en Moscú, donde recibió la máxima distinción de héroe de la Unión Soviética. Silvia Aguelov fue detenida tras el atentado, aunque pronto quedó en libertad. Después de aquello, apenas volvió a hablar públicamente de lo ocurrido. El asesinato de Trotsky fue el final de una operación lenta, minuciosa y paciente, construida durante años.